un trabajo importantísimo para el resto de las personas que están asumiendo ahorita liderazgos LGBTI. Documentar el pasado en este país es algo fundamental. De la muestra rescato la importancia de reconocernos en el pasado. Yo tengo un hijo homosexual del que me siento orgullosísima. En esa época de verdad que los tenían muy oprimidos, era muy difícil salir del closet. La exposición abierta de Entendido, una revista necesaria para entender el devenir nacional y un ejemplo de dignidad y de diversidad sexual en Venezuela. Bueno, me mostró la historia de la comunidad y cómo éramos denigrados antes, pero veo que me dio una melancolía, una esperanza para esta nueva generación de todo lo que hemos luchado. Porque van a descubrir muchas cosas que pasaban hace mucho y que la gente supone que comenzaron allá. La muestra de Entendido me ha parecido una gran ventana hacia el pasado de la comunidad queer venezolana. Es muy interesante que se estén realizando este tipo de proyectos, puesto que nos permiten indagar y ahondar en nuestra historia y reconstruir otros procesos históricos que han quedado solapados. La muestra de Entendido me pareció importantísima, necesaria para entender de dónde venimos, los pasos que el movimiento LGBTQ+ en Venezuela ha dado. Gracias al programa Entendido, a la revista Entendido, por tenernos estos espacios para poder brindar apoyo, historia y construir memoria en lo que tiene que ver con la materia de la lucha contra la comunidad LGBTQ+. Si no es por ustedes que hacen esta galería, esta exposición, no me entero de que la revista Entendido existió. Y apreciar la historia no solo de la comunidad gay, sino a su vez entender todos los procesos sociales que ha vivido la comunidad. Tenía mucho tiempo que no recordaba esto y esta ha sido una oportunidad para hacerlo. Esto no se debe olvidar. Me encanta cómo está planteado el discurso desde el punto de vista de la exposición y bueno, a veces es muy sumamente importante poder mirar en el presente toda esta historia. Esta muestra me parece un registro espectacular de la historia de lo que fue un grupo que empezó y se atrevió a salir a la calle. Muy emocionado, muy contento, saber cuáles son nuestros orígenes, los orígenes del activismo. Es necesario saber y reivindicar de dónde venimos y conocer la historia. Me queda un poco más claro o me queda entendido sobre entendido, porque no conocía mucho la revista. Me parece que esto es educativo para las nuevas generaciones, para que entiendan, para que comprendan de dónde venimos, qué estamos haciendo ahora, en qué punto estamos y cuáles fueron esas causas que nos llevaron a tener libertades, derechos, quizá en la actualidad. Mira, me parece muy importante como contribución al movimiento, como para saber y divulgar la información, y bueno, eso, que tienen mucha información y eso es súper valioso, como que hay información para enterarse muchísimas cosas que tal vez no todo el mundo tenía en conocimiento. Entendido es parte de nuestra historia, no podemos dejar de lado nuestra historia. La historia LGBTQ en Venezuela tiene basamentos importantes. Existe gente que se ha preparado y ha hecho de esto un trabajo constante. Conocer cómo nacen los movimientos LGBT en Venezuela es fundamental para cada uno de nosotros como activistas, como organización, como ciudadanos, y darnos cuenta de que no estamos solos y tampoco lo hemos estado. Es importante conocer que en Venezuela también se gestó un movimiento para que hoy podamos ser libres e iguales. La muestra me pareció interesante por la apertura que se le da a un archivo que estaba guardado. Las generaciones nuevas pueden informarse de cómo era anteriormente lo que ahorita es un poquito más abierto y más libre, a través de documentales, de entrevistas, de fotos, de todo lo que el ambiente entendido era y es en sí todavía. Digital. Y hoy en Prisma tenemos un proyecto que está construyendo un medio digital que se llama Inclusive, pueden seguirlo en Instagram. Entonces como generación en generación pues vamos sumando esfuerzos pues, para lograr más cosas, pues, para seguir siendo visibles, para seguir trabajando, seguir generando un espacio de debate, de negociación, para poder perseguir pues, lo que todos queremos, pues, que es igualdad de derechos.
propios archivos que están mostrando son un documento muy valioso que por lo menos de mi parte no conocía y que bueno, que agradezco este espacio para poder verlo. Y ver, por ejemplo, los titulares ahí me provocó un shock, pues, porque era la mentalidad que había en aquella época y lamentablemente todavía existe. Pero toda la exposición aún, de verdad me encantó. Esta muestra es una sorpresa porque es atrevida y en Venezuela somos muy pacatos. Esta muestra es valiosa por el contenido histórico, porque nos permite conocer nuestras raíces, nuestras bases. Única, especial, creo que aleccionadora. Sí, yo he tenido mis procesos propios, procesos de aceptar, por ejemplo... Me parece un grato encuentro con los inicios del activismo en Venezuela. Realmente es sorprendente descubrir este maravilloso archivo en estos momentos donde estamos pasando por cosas tan complicadas. Me parece un documento importantísimo para entendernos como comunidad y para entendernos más como sociedad. Yo había tenido el placer de haber visto parte del material de Julio Bengoechea por cuestiones de trabajo, pero verlo aquí exhibido y en contexto le da una importancia inmensa. Trabaja un poco lo que son los archivos y sobre todo los archivos de una publicación que circuló entre los años 80 y 83, muy importante, y creo que lo más relevante de la revista y del archivo como tal es preservar la documentación de esa época. Y sigue siendo muy pertinente, sobre todo por todo el tema que domina la lucha de la comunidad LGBTQ, que si uno se pone a ver, poco ha avanzado Venezuela, por no decir que ha retrocedido. Que es un acercamiento vivo, porque nos ha acompañado de hecho Edgar Carrasco, su fundador, para conocer los inicios de la historia LGBTQ+. Creo que además es muy importante para las generaciones actuales, para las generaciones nuevas, reconocer que no somos los únicos, ni siquiera hemos sido los primeros. Yo creo que esa reivindicación histórica hoy más que nunca es fundamental. Es fascinante la historia, los recuerdos que se vivieron, las cosas que se pasamos como comunidad, y museográficamente me parece una exposición increíble. Estoy súper fascinado con esta muestra. A mí la muestra me encantó, además me conecté porque a ver, en principio todo el discurso gráfico interesantísimo, que es una cosa que a mí me gusta mucho la cultura del fanzine, y un poco vi eso, ¿no? En vivo además, porque aquí no ha habido mucha cultura del fanzine, entonces me parece que es un representante bien interesante de la gráfica y del trabajo editorial de recorte y pega, ¿no? Analógico. Encontrarme con esto siempre desde el arte en un lugar como este, como los galpones, es muy hermoso. Porque además remueve toda una época que fue la década de los años 80, donde hubo mucho riesgo, donde hubo mucho arrojo desde el punto de vista estético, desde el punto de vista artístico, y cada uno de los involucrados iban como dando desde su pasión, desde su convicción, la vida en función de la defensa de unos derechos. Soy una persona que le gusta mucho visitar los museos y también pertenezco a la comunidad LGBT, y ver que se hace una exposición aquí así de este estilo me hace muy feliz porque me llena tanto lo que me gusta y quién soy. Wow, demasiada nostalgia. Es como estudiar y ver y analizar el pasado de nuestras compañeras queer. Hermoso. Y la muestra me pareció sencillamente, definiéndola en una palabra, historia, y fabulosa. La muestra me gustó, siempre me ha dado como la ilusión de saber cómo era la comunidad LGBT en los años anteriores. Una muestra muy relevante para entender la historia del movimiento gay en Venezuela. Además creo que es una historia que está poco contada, y aquí hay un material documental realmente de mucha potencia para visibilizar lo que ha sido el mundo gay en este país, y cómo además el activismo siempre fue vanguardista, tanto política como ideológicamente. Me parece fascinante poder ver en un rato cómo empezó todo el movimiento que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, cómo empezó de la nada y cómo vemos que a pesar de que se ha avanzado muchísimo y ha habido gente que ha luchado mucho, todavía quedan muchísimas cosas por seguir. Me parece muy estimulante la muestra. Muchas gracias.